Buenos días, jóvenes de primero y secundario. Hoy vamos a hablar sobre la leyenda. ¿Qué es una leyenda? La leyenda es algo real, pero transformado, o sea, de acuerdo a cómo la gente lo va transmitiendo de generación en generación. Se dice que es real, ¿por qué? Porque, digamos, las leyendas tienen un porqué. Existe un río, cómo se formó. Si hay, digamos, un cerro, cómo se formó. Hay muchas veces que en los cerros hay figuras. Por ejemplo, un hombre durmiendo, entonces, ¿cómo se formó eso? Hay otros, digamos, que hay una cara. ¿Cómo se formó eso? Eso es lo que es una leyenda. Es algo real, pero transformado, no porque existe. Entonces vamos a ver qué es una leyenda en sí. Es una narración tradicional que contiene elementos fantásticos, a menudo sobrenaturales. Es transmitida de generación en generación, como ya lo dije, y se encuentra en un tiempo y lugar que al resultar cotidiano para los miembros de una comunidad aporten a la historia cierto grado de verosimilitud. Eso es lo que estaba diciendo, algo de realidad, ¿no? Y se tiene que, digamos, saber cómo se formó tal cosa. Entonces, para eso existe la leyenda. Recuerden que la leyenda no dice algo, digamos, que no existe, no habla sobre algo que no existe, sino que algo que sí existe, ¿no? Hay, digamos, muchas leyendas que poco a poco vamos a ir viendo. A ver, ahora hablemos sobre las características de la leyenda. Como ya se dijo arriba, tiene tiempo y lugar. Este suele ser mucho más preciso que en un cuento, ya que ocurre en un momento específico, aunque pasado, y suele estar ligado a una región determinada. Por ejemplo, en este caso vamos a analizar, según el libro nos está pidiendo que analicemos eh, el río Rímac, ¿no? El río Hablador. Entonces acá me dice que está ligada a una región. El río Rima está ligado a la región Lima. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Vamos a remontarnos a la época, digamos, que apareció el río Rima. Entonces, los lugareños van contando historias de cómo apareció, qué sucedió, todo eso. Y se va formando una leyenda. Eh, Acabo de decir, digamos, que los lugareños van pensando, imaginándose cómo se formó eso. Entonces eso nos lleva a la ficción, ¿no? También se presentan seres fantásticos como hadas, ángeles y bestias, aunque también contienen seres que pueden dominar, dominarse, que vendría a ser el protagonista. En lo que seguimos hablando del río Hablador, por ejemplo, eh, brevemente, y ustedes lo van a leer, se dice, y cómo se llama, que había un dios, digamos, el Inti, cómo se llama, y tenía un hijo, se llamaba Rimas. Miren, ya vamos formando, ya apareció el nombre, ¿no es cierto? Ya apareció el nombre. En la ficción ya apareció el nombre, digamos que es Rimas. Rimas era una persona, hasta aquí vamos que Rimas era una persona. No era, era un ser fantástico, pero era una persona. ¿No? No era, digamos, agua, no era nada que se convirtiera en agua. Vamos a ir viendo. Ahora vemos lo que es el objetivo. Su principal meta es dar sentido a una sociedad o, o, o cultura, no, una sociedad o cultura significa una población, detallando sus orígenes y algunos rituales. Darle sentido, por ejemplo, vuelvo a repetir, ¿cómo es darle sentido? Dar sentido a una cosa, cómo apareció, vuelvo a repetir, cómo apareció el señor Rima, en, en Nazca, por ejemplo, tenemos también un hombre dormido, se ve en un cerro. Entonces, los lugareños van diciendo cómo se formó, que un señor iba caminando, caminando, tenía mucha sed y se echó a descansar y se convirtió en un cerro. Entonces, eso también es, digamos, es una leyenda. Entonces, de los lugareños que van explicando,
explicando cómo se formó ese cerro y por qué tiene esa figura de un hombre dormido, ¿no? Entonces ahora pasemos a lo que es la clasificación de la leyenda. Tenemos un montón de leyendas. Por ejemplo, tenemos la leyenda religiosa. Relata la vida de los santos, de grandes personajes justicieros e incluso de leyendas satánicas. No solamente vamos a cómo se llama a hablar de los santos, sino también de satánicas. Por ejemplo, en los santos, que son las leyendas religiosas, tenemos a Santa Ágata de Sicilia. Tenemos otro ejemplo, San Roque. Otro ejemplo, San Cristóbal. Y por último tenemos a San Bartolomé. Estos son algunos ejemplos, jóvenes, y cópienlo, escuchen bien y copien esos ejemplos. Esos son algunos ejemplos porque hay una variedad bastante, lo que es bastante ejemplos de leyendas religiosas. Ahora pasemos a las leyendas escatológicas, historias que hacen referencia a la vida después de la muerte. Aquí no hay muchos, pero digamos en otros países sí. Acá tenemos una muy importante, que es de Sarah Helen, no sé si la habrán escuchado. Una, digamos, una vampiresa que trajeron bueno, vamos a decir que del exterior, o sea, del país, y para enterrarla acá, está enterrada en Pisco. Pueden ir a verificar eso, digamos, de Sarah Helen, que en el año 2000 dijeron que iba a salir de su tumba, ¿no? Y iba a matar a todo el mundo. Y nunca se llevó a cabo. Eso también es una leyenda. Ahora veamos las leyendas etológicas. Explicar cómo fueron creados los distintos elementos que componen la naturaleza, muy frecuentes en las leyendas indígenas, ¿no? Y ahora continuemos con las leyendas locales. Es un relato autóctono, propio de una región o una provincia. Entonces, ejemplos, por ejemplo, de las leyendas locales es el Callejón del Beso. Esa leyenda es mexicana. La cara del moro. Esa leyenda es España. Lo que estaba diciendo, digamos que se aparece, digamos, es un cerro y está la cara de una persona, ¿no? Y el monte Olimpo. Eso es en Grecia, ¿no? Ahora veamos las leyendas rurales. Se desarrollan únicamente en los campos. Por ejemplo, tenemos acá en Perú varias leyendas rurales, como por ejemplo el toro encantado, que ese es en Ayacucho. Tenemos la huega en Ica. Y tenemos la laguna misteriosa acá en Lima, ¿no? Y así varias en todos los departamentos del Perú van a tener una leyenda, siempre, porque siempre se va a formar algo y tiene que explicarlo, la gente tiene que explicar siempre todo. Entonces se van imaginando cómo se formó, cómo pudo ser, y esto lo van a transmitiendo, como ya hemos dicho anteriormente, de generación en generación. Ahora vemos las leyendas urbanas, historias que se conocen en la actualidad y tienen vigencia. Entonces, una de ellas es el origen de la cesárea, el tráfico de órganos y el chupacabras. Yo sé que eso ustedes han escuchado. El tráfico de órganos, por ejemplo, hasta ahora se escucha, y hasta ahora, eso es una leyenda urbana, de que a los niños que andan solos, digamos, por las calles, se los llevan y ¿cómo se llama? Le sacan los órganos para venderlos. O los raptan, ¿no? Que es ahora más moderno eso, que los raptan para, ¿cómo se llama? Quitarle sus órganos. Aunque no es tan verosímil, porque para poder mantener un órgano vivo se necesita mucha limpieza, muchas fórmulas. Entonces no es tan grave que, digamos, estás caminando por la calle, te ratan un ratito, te sacan los órganos y te dejan. No, sí, eso es un proceso, no es así. Por eso simplemente queda como una leyenda, aunque se habla muy
muy, ¿cómo se llama? Es cierto en lo que es, policialmente sí se dice. Ahora vamos a ver sobre los elementos de la leyenda. Los elementos de la leyenda son el narrador, personajes, acciones, espacio y tiempo, ¿no? Esto es lo que va a envolver la leyenda. Lo que vamos a tratar, si vamos a suponer que necesitemos a escribir una leyenda, vamos a tener en cuenta todo eso. Por ejemplo, el narrador es quien cuenta los hechos ocurridos de la leyenda. Es el que narra, ¿no? El que sabe la leyenda lo va narrando. Los demás van escuchando y después los que escuchan lo van transmitiendo, ¿no? También. Ahora vemos los personajes dentro de la leyenda. Son animales, personas o de quien se hable en ella. También plantas o cualquier elemento de la naturaleza. Por ejemplo, en su libro tenemos la leyenda del río Salvador. Entonces, la naturaleza, estamos hablando del agua, ¿no? ¿Cómo ocurre que el río era seco antes y esté llevando agua ahora? Ahora, las acciones. Acontecimientos ocurridos en la leyenda. O sea, ¿qué sucede dentro de la leyenda? Por ejemplo, ¿qué hizo el personaje? ¿Qué es lo que hicieron para que se formara tal o cual cosa, ¿no? Esas son las acciones que se realizan. En el espacio tenemos, digamos, el lugar donde se realiza la leyenda. Ello ocurre en lugares reales. Vuelvo a repetir, cada departamento tiene su leyenda, cómo se formaron algunas cosas que ellos tienen. En Ica, por ejemplo, tenemos la leyenda de la Huacachina. En Lima tenemos el río Hablador y así. Digamos, los espacios son reales, pero estamos hablando de Ica, estamos hablando de Lima y así de diferentes partes del Perú, ¿no? Y del mundo también, como ya les he dado ejemplos de leyendas de otros países. Ahora vamos al tiempo. Se indica el tiempo en que ocurrió la leyenda. No especifica el tiempo de la época, por ejemplo, en el año 50, en el año 20, no se especifica. Pero se sabe que fue en un tiempo lejano, ya que, digamos, la nueva generación no ha visto cómo se ha formado el río Hablador, no han visto, está la leyenda, está, digamos, el objeto, las cosas que se han formado, ¿verdad? Pero no sabemos cómo se formaron. Por ejemplo, la leyenda de Huacachina, yo que soy allá, yo no sé cómo se ha formado. Cuando yo tuve mucha razón, ya tenía tiempo ¿cómo se llama? Esta leyenda, por eso dice, en un tiempo lejano. Y si yo le pregunté a mi mamá y mi papá, ellos también ya cuando ellos ya estaba formada esa leyenda, perdón, esa laguna. Entonces, por eso es que hablamos de un tiempo lejano. Ahora bien, quiero que lean la leyenda del río Hablador y desarrollen las páginas 74 y 75 de su libro de actividades. Y también las páginas 76 y 77 del libro de actividades. Eso es todo. Historias y relatos. La leyenda de Rímac, el río Hablador. Hace mucho vivía en la cima celestial el dios Sol, conocido también como Inti. Había también un joven dios de gran postura y sumamente bondadoso llamado Rímac, quien de vez en vez bajaba al mundo de los humanos a contarles bellas historias, por lo que era muy querido y reverenciado. Un día que, acompañado de los demás dioses, miraba hacia la tierra por las ventanas del Palacio Dorado, vio que los llanos junto al mar eran azotados por una gran sequía. Las hierbas, las flores y los árboles se marchitaban. También los hombres y animales morían de sed. Los dioses se alarmaron y acudieron al dios Inti, su padre, a pedirle que librase a los hombres de la costa de aquella horrenda sequía. Pero el Inti les dijo que era imposible, pues según las leyes celestiales, solo sacrificando a uno de ellos en el altar de fuego podría conseguir agua. Los dioses tristemente callaron, pero ante la sorpresa de todos, Chakya, la más bella y virtuosa de las hijas del sol, se puso delante de su padre y se ofreció voluntariamente al sacrificio.
Rimac, que adoraba a su hermana, se arrodilló implorante ante su padre y pidió a Inti que lo sacrificase a él en vez de a ella, pero Chakya, aun cuando agradecía su gesto, no aceptó, aduciendo que los hombres echarían de menos las bellas historias que Rimac sabía contarles. Rimac insistió. Finalmente, a ruego de ambos y ante la resignación de Inti, los dos se dirigieron al altar de fuego para el sacrificio. El dios Sol pudo, una vez completo el ritual, hacer llover la tierra. Agradeciendo a los cielos, los yungas, así llamados antiguos hombres de la costa, recibieron el agua llenos de alegría. Rimac y Chakya, esparcidos en infinidad de gotas, caían ambos sobre las montañas cerca al gran valle de Lima, y luego, convertidos en un tormentoso río, corrían jugando y riendo hacia el mar. Una vez allí, volvieron a elevarse en forma de nubes, persiguiéndose siempre, llegaban al cielo para caer de nuevo. Pero esto solo duró 40 noches, al cabo de los cuales Chakya quedó convertida para siempre en lluvia, y Rimac, su hermano, en el más bullicioso río de la costa peruana. La leyenda dice que quienes suelen sentarse a orillas del río Rimac y se ponen a escuchar con atención, perciben claramente cómo el murmullo de sus aguas se disuelve en una voz humana que cuenta bellísimas historias de este y de antiguos tiempos. Por eso se le llama el río hablador.